Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Estamos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política en la Ciudad de México. Esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México. Se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de Estado. Y ante esa elección de Estado y ante esa persecución política, estamos aquí precisamente porque lo vamos a denunciar. No vamos a quitar el dedo en el renglón para advertir lo que se avecina en la Ciudad de México. Hola amigos, buenas noches, buenos días. Hace algunas semanas les comenté la importancia de atender los problemas del abasto de agua a nivel nacional en México y también en Estados Unidos. De hecho, les puse hasta un reportaje sobre el río Colorado que abastece una presa cercana a la frontera con México. Y obviamente los americanos, al tener esa gran presa, pues ellos regulan la salida de las aguas y limitan mucho a los agricultores del Valle del Yaqui, en Sonora. Esas aguas abastecen a Baja California Norte, abastecen a varios estados fronterizos. Ya ha habido conflictos porque hasta hubo días en que pues se cerraron algunas presas en México para que el agua tomara cauce en el río Bravo. Pero ese no es el punto fundamental de lo que hoy quiero traer a su atención. Los expertos estiman que el problema del abasto de agua, que ya el verano pasado pues se pensaba que tocó fondo, y ante ello las autoridades mexicanas iban a tomar medidas y hacer del cuidado del vital líquido una prioridad. Pero no lo hicieron, principalmente en México, en la Ciudad de México, donde millones de personas se abastecen del vital líquido. Ahora se calcula que para el tiempo de la elección, 2 de junio, ya muy cercano, febrero se va como agua. Vean, ya estamos a 7 y pues básicamente con 20 y tantos días, pero bueno, vamos a contarlo: febrero, marzo, abril, mayo, junio. Menos de 5 meses, 4 meses y fracción. ¿Qué pasa? Que la elección presidencial se va a empalmar con una de las sequías más grandes en la historia de México. Y aunque manden pipas del programa Malestar y les van a costar un dineral, ya me imagino cómo van a manipular las pipas diciendo pues que el vital líquido es enviado por la candidata o por López, etcétera. Pero el problema va a seguir allí. Entonces, ni ganando Morena se va a garantizar el abasto del vital líquido, ni
ganando otro partido, con todo respeto, hay un plan para mantener el abasto de agua en un nivel óptimo. Y básicamente, pues a todos nos preocupa por el hecho de que esto no es política, esto es vida, esto es el abasto de agua en una sección de México donde las zonas conurbadas son más pobladas. Triste o no sé cómo llamarlo, pero siempre en las colonias populares las familias tienden a tener más hijos. Respeto porque no estoy de acuerdo con el aborto. Qué bueno que los tengan, pero hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que educarlos. No es, como decía un dicho del control de la natalidad que yo escuché cuando trabajaba en Televisa, decía, pocos hijos para darles mucho. Y es muy cierto. Yo tengo un solo hijo, pero gracias a Dios lo pude educar, lo pude atender bien y le pude dar cuidado en todos los aspectos porque su madre siempre fue muy cuidadosa de ello. Entonces, no estoy criticando a las familias de muchos hijos, estoy criticando al gobierno. El gobierno que no se ha preocupado por encarar el problema del abasto de agua, que ya se convierte en un problema. Y les voy a poner un video de uno de los mejores periodistas mexicanos para que a ver si así me entienden y analicen y categoricen esta situación que ya considero yo que podría estar fuera de control en cuestión de semanas y que el gobierno de Morena ni ningún funcionario público tiene idea de cómo resolverlo, porque los dineros destinados a esta situación se gastaron en campañas políticas y en estupideces. Vamos a ver y pongan mucha atención. Aprecio mucho a José Luis Luege Tamargo, que él fue director de la Conagua y es un especialista en el tema hídrico. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Joaquín, a todo tu equipo. Buenas tardes. A ver, ¿qué está pasando con el agua en el Valle de México y qué está pasando con la sequía a nivel nacional? Pues mira, yo primero te diría que por el reporte que acabo de escuchar, que hay una falta muy grave de parte de la Conagua y de parte de la Secretaría de Gobernación, porque la condición de sequía extrema, Joaquín, del año pasado, amerita una declaratoria de desastre natural y una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque fue tan grave que, como bien se dijo, la mayor parte de las presas del país están abajo del 50%. Cutzamala cerró en 38% en diciembre, cuando el llenado histórico en diciembre era de 80% promedio, es decir, menos de la mitad, y evidentemente estamos en una situación ya muy crítica. ¿Por qué debe declararse la emergencia, Joaquín? Bueno, porque lo establece la ley. Tenemos una ley de protección civil, una ley general de protección civil que frente a estos fenómenos hidrometeorológicos, que son un verdadero desastre, debe de aplicar una serie de medidas de apoyo a la población y sobre todo a los municipios. El desastre natural, Joaquín, no es solamente un terremoto o un huracán como Otis que devastó Acapulco, no. La sequía extrema del año pasado se configura el desastre natural. Y a mí me preocupa que frente a esta emergencia pues haya una pasividad, una omisión por parte de las autoridades federales, Joaquín. El asunto es muy serio, es mucho más crítico de lo que se mencionó ahorita, porque hablan de que Cutzamala no va a tener agua en junio. Pues en mayo, junio ya tendríamos lluvias. Esto
no es correcto, porque tú no puedes llevar la presa a un nivel mínimo minimorum por una razón, Joaquín. Los contaminantes, sobre todo metales pesados y otros contaminantes que lamentablemente los hay en todas las presas y sobre todo las presas del sistema Cutzamala, impiden un tratamiento adecuado en el sistema de tratamiento de potabilización de la planta que se llama Berros. Por lo tanto, nosotros consideramos que la sequía te va a llevar, la falta de agua va a llegar mucho antes de mayo, y por lo tanto debe aplicar una serie de medidas y un protocolo de emergencia que no se está haciendo, Joaquín. ¿Pero qué hacer entonces, José Luis? Mira, desde luego yo ya me reuní con varios directores de organismos municipales que están muy preocupados, porque claro, la decisión de la Comisión de Aguas del Estado de México, el sistema de aguas y la Conagua, es decir, bueno, vamos, rehabilitemos pozos, perforemos más pozos, reubiquemos pozos, vámonos sobre el acuífero. Tú sabes, Joaquín, que el acuífero del Valle de México los acuíferos del Valle de México están en condiciones críticas de sobreexplotación. Ahora tenemos que concentrarnos ya en cuidar el acuífero, pero ciertamente lo inmediato, estoy yo de acuerdo, es eso. Tenemos que ir sobre aguas profundas para mitigar esta falta de agua de Cutzamala. Sí, nada más que rehabilitar pozos, equipar pozos, reperforar, cuesta muchísimos recursos, necesitas proyectos y necesitas recursos económicos que no tienen en este momento los municipios. Por ejemplo, Atizapán y Naucalpan reciben una cantidad mayor de Cutzamala, más del 70%. Por la forma en que llega Lerma y Cutzamala, son municipios que reciben mayor cantidad de Cutzamala. Tienen que hacer muchísima obra y no tienen recursos. Hacen falta carros tanque, personal, muchos más recursos para rehabilitar redes y adecuarse a la situación, y no hay ese apoyo. Lo que a mí me preocupa en este momento, Joaquín, es la falta de apoyo económico por parte del gobierno federal, que han dejado solos a los municipios. Y aquí no estamos hablando de partidos políticos, municipios tanto del PAN como del PRI como de Morena van a tener el mismo problema, lo mismo que el sistema de aguas de la Ciudad de México, Joaquín. Pero a ver, lo que estás planteando pues es a mediano plazo, y la crisis está ya. Sí, no, lo que estamos planteando es de corto plazo. O sea, yo estoy planteando dos caminos. A ver. El de corto plazo es el que ya determinó la Comisión Nacional del Agua. Rehabilita pozos, equipa pozos y arréglatelas como puedas con los pozos profundos, ¿no? Sí, nada más que ahí hacen falta apoyos, Joaquín. A eso me refiero. Ahorita necesitamos, ¿por qué debe de aplicarse en este momento la declaratoria de desastre y de emergencia? Porque tenemos, el presidente eliminó el Fonden, desarticuló el sistema de protección civil, pero lógicamente ahí está la ley y ahí está la figura que tiene que aplicarse, y los recursos los tiene que poner Hacienda. O sea, lo inmediato requiere recursos inmediatos, Joaquín. Luego, la declaratoria de emergencia es porque la situación del abastecimiento para la Ciudad de México es tan crítica que necesitamos una agenda de más largo plazo, en donde se requiere rehabilitar todo el sistema, modernizar todo el sistema de aguas de la Ciudad de México, con modernización de las redes, micro medición, sectorización, etcétera, etcétera. Necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento, no hay de otra, y necesitamos recuperar agua que está en el valle. Por ejemplo, muchas de las presas que actualmente pues ya no se usan para riego, hay que rehabilitarlas, hay que sanearlas y potabilizar el agua para muchos municipios de la zona metropolitana, Joaquín. Entonces necesitamos acciones inmediatas, ¿de acuerdo? Pero necesitamos una agenda, retomar una agenda de más largo plazo. ¿A qué presas te refieres en la Ciudad de México? Mira, Joaquín, tú sabes que la presa Madín, que está en la zona de satélite, tiene una planta potabilizadora. Y luego no sabía. Más hacia el norte. No sabía, José Luis, ni que había una presa ahí en satélite. Sí, la presa Martín está arriba de fuentes de satélite. Luego un poco más al norte, esa sí la conoces, está el lago de Guadalupe. Sí. Luego un poco más al norte está la presa de la Concepción, y completamente al norte del valle está Zumpango. Entonces, una de las propuestas que hemos hecho ya de tiempo atrás, Joaquín, es estas presas están hechas unas cloacas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se descargan aguas negras sin tratamiento de varios municipios. Entonces, este programa es muy importante. Esa agua hay que recuperarla. ¿Cómo? Hay que tratar las aguas residuales urbanas antes de descargar en la presa, y luego a la salida hay que tener plantas potabilizadoras. Mira, Joaquín, recibimos de lluvia, yo siempre doy este dato y pido que nos lo aprendamos de memoria, 6.800 millones de metros cúbicos de lluvia, que es casi 3 veces todo el consumo del Valle de México. Y de esa agua de lluvia, Joaquín, no aprovechamos nada.
la mayor parte se evapora porque hemos hecho una ciudad de asfalto y de cemento, nos hemos ido sobre las partes altas, hemos destruido las áreas de recarga, las áreas de bosques. Pues es una situación verdaderamente grave, muy grave, ¿no? Y por lo tanto necesitamos recuperar parte de ese volumen que nos inunda. Fíjate, casi el 70% se evapora y un 20% nos inunda. Yo a esto le llamo, Joaquín, la paradoja maldita. Estamos realmente en un riesgo inminente de una catástrofe si no actuamos. Yo llamo a este problema de Cutzamala, que tiene solución ciertamente, pero le llamo el último aviso de una catástrofe inmanejable si no cambiamos el chip radicalmente en materia de agua en el Valle de México. Pues no veo que lo estén cambiando, que lo hayan cambiado. No, y por eso yo aquí denuncio la falta de atención del gobierno federal, Joaquín. Absurdamente y lógicamente el presidente López Obrador elimina el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Fíjate nada más, un fondo, el fideicomiso, que es el instrumento financiero para atender una emergencia, ¿no?, de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Claro, como el presidente desaparece el FONDEN, ninguna autoridad, ni secretaria de Estado, ni de ningún organismo se atreve a emitir la declaratoria. Pero es una obligación legal. La Secretaría de Gobernación tiene la obligación de emitir la declaratoria. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional publicó la condición de sequía extrema el año pasado. Ahí está el monitor de sequía, tú lo puedes revisar en internet, Joaquín. Se publica cada 15 días. Y ahí se ven los mapas con la sequía extrema en gran parte del territorio, ¿no? Bueno, está la condición de que no hay agua en las presas y que vamos a una crisis. ¿Pero qué estamos esperando? ¿A qué espera el gobierno federal? ¿A que venga una crisis o un enfrentamiento social o una guerra abierta? Es verdaderamente lamentable la inacción del gobierno en este momento. Porque además no lo tiene el presidente en su agenda, por lo menos en su agenda pública. Mañana. No lo tiene, no lo menciona y no se da cuenta. Y además es muy grave que conociendo, porque sí tiene la información, sí sabe la gravedad, él estuvo como jefe de gobierno y sabe la situación de sobreexplotación del acuífero y la crisis a la que nos estamos acercando. Entonces esto es una verdadera amenaza y debería de estar en una prioridad del gobierno federal en este momento. Claro, el jefe de gobierno, el gobierno federal, le dicen a la sociedad, no, pues no gastes tanta agua. Estoy de acuerdo, todos tenemos que cuidar el agua. Yo creo que la gente, estamos conscientes de ello, Joaquín, pero ¿y la autoridad? Esto es una irresponsabilidad de la autoridad, lo está pasando, y yo quiero decir que sí estamos muy preocupados. Si no actuamos radicalmente frente a esta emergencia, estamos nos estamos haciendo el harakiri como ciudad. Nada más que, como yo les digo, la Ciudad de México es la quinta metrópoli en el mundo, porque no solamente es CDMX, somos 22 millones de habitantes en el Valle de México, que esa es la verdadera Ciudad de México. ¿Sí? La misma cuenca hidrológica, la misma cuenca atmosférica. Yo pregunto, ¿qué está esperando el gobierno federal frente a esta crisis? Pues yo también lo pregunto, pero no me contestan, porque nunca he podido hablar ni con el director de Conagua ni con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Porque no quieren enfrentar una realidad, pero esto va a tener consecuencias muy graves. Y esto no es político ni es electoral. Este asunto puede ser verdaderamente de una crisis inmanejable. Estamos verdaderamente en alerta, Joaquín. Esta situación nos preocupa de muchos años atrás y ya nos alcanzó, ya estamos en ella, ¿no? Claro, ahora siempre se nos olvida, Joaquín, yo insisto que somos un país sin memoria un gobierno, más bien malos gobiernos, sin memoria y sin continuidad de los programas, porque tú recordarás que el sistema Lerma, el sistema Cutzamala, se construyeron fundamentalmente para dejar de extraer agua del acuífero. Esa fue la justificación técnico-económica y política. Llegó más agua y ¿qué pasó? Siguieron explotando y más al acuífero. Entonces yo digo, la crisis de Cutzamala es muy grave, pero la situación del acuífero es mucho peor. Y por eso yo hago un llamado, Joaquín, a atender el tema de las aguas subterráneas del Valle de México. Nos vamos a quedar sin el acuífero y perder el acuífero es la muerte de la ciudad. Mucha gente cree que Cutzamala es la principal fuente. No. Cutzamala y Lerma juntos, que son las dos fuentes externas, representan el 30% del abastecimiento de la zona metropolitana. Pero el acuífero es el 70%, Joaquín. O sea, ¿siguen sacando agua del subsuelo? ¿Perdón? ¿Siguen sacando agua del subsuelo, por decirlo claramente? El 70%
50% del abastecimiento de toda la zona metropolitana del Valle de México es del subsuelo. Mira, Por eso, el fenómeno de subsidencia, de hundimiento más grave del mundo. La Ciudad de México se hunde a razón de 10, en promedio 10 centímetros por año, pero en la zona oriente se hunde hasta 40 centímetros. Por eso hemos perdido todos los desniveles en la ciudad, Joaquín. Ya no, todos los sistemas de desagüe superficial ya no sirven. No lo sabe mucha gente esto. Todos los desagües son a base de bombeo. El río de la Piedad, el río Miscuac, el río Churubusco, el río de los Remedios, el gran canal del desagüe, todo es bombeo. Y todo el sistema de drenaje profundo es ya para desagüe de aguas mezcladas. Entonces, es inconcebible frente a esta emergencia que no tengamos una respuesta radical y un posicionamiento claro por parte del gobierno. Nuestra exigencia es lo que yo ayer le pedí a todos los alcaldes del Estado de México, que exijan la declaratoria y el apoyo de los recursos que requieren en este momento para lo que tú decías, las acciones, digamos, inmediatas, ¿no? Pero el problema no está ahí. El problema está en que tenemos que retomar una agenda de más largo plazo, de recuperación, de cuidar el acuífero, de no tener fugas, de tener otras fuentes de abastecimiento, de captar y cuidar el agua que recibimos en el valle, reforestar, recuperar áreas de reserva ecológica que hemos destruido, recuperar áreas de recarga. Caray, es realmente una agenda muy importante para el futuro de México. Pero bien, pero para este año, ¿qué? Porque eso es lo urgente. Para este año es, insisto, o sea, la declaratoria yo la requiere, bueno, creo que es una exigencia que está basada en la ley, ¿no? Entonces lo que van a hacer los municipios y el sistema de agua, Joaquín, es irse sobre el acuífero, es decir, van a reperforar pozos, van a rehabilitar pozos, probablemente perforen nuevos pozos, y entonces vamos a tener muy pronto el otro problema, el desgaste y la pérdida del acuífero, ¿no? Vamos a tener un problemón con el tema de pipas, que es una mafia, cómo reparten pipas a unos costos estratosféricos. Fíjate, Joaquín, la gente más necesitada de la Ciudad de México es la que paga más por el agua. Porque uno piensa que una pipa de 10 metros cúbicos pues debería de ser gratuita, ¿no? En función de la emergencia, ¿no? No, cobran 1,500, 1,700, 2,000, 3,000 pesos. Y si tú conviertes lo que pagamos nosotros por metro cúbico de agua potable a lo que pagan estas personas que tienen mayor necesidad, pagan mucho más. Sí. Entonces, hablan del bienestar, todo el bienestar en este gobierno, Joaquín. ¿Cuál bienestar? ¿Cuál bienestar? Si realmente está la gente en este momento, ayer me lo decían varios alcaldes del Estado de México, estamos solos. Así, estamos solos, ¿no? No sabemos qué vamos a hacer, no tienen recursos, no saben de dónde van a sacar recursos para realmente enfrentar la emergencia. Déjame decirte un dato. Atizapán recibe 75% de agua de Cutzamala, por la forma, digamos, de la distribución del sistema, ¿no? 75%. Y ellos saben que en abril no va a haber agua. ¿Te imaginas el problema? Bueno, en fin, gracias, ingeniero. Estamos a la orden, Joaquín, ojalá, y gracias a ti por el interés. No, a ver que esto es un tema de seguridad nacional, ya. Totalmente, es un asunto, es una amenaza y es un asunto de seguridad que debería de estar en este momento enfrente, en la cara del presidente de la República. Así en es. Este momento. Hay muchos problemas gravísimos, pero este es mucho mayor. Gracias, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, él fue director de Conagua. Ahora le tengo más. Es que esto del agua, a ver si entendemos la gravedad del caso. No hay agua suficiente para este Valle de México. Hoy no hay agua suficiente, pero va a haber menos. Y la gente la sigue consumiendo igual. Y este punto de la declaración de emergencia, pues no se atreve porque, como dice el ingeniero Luege Tamargo, pues como el presidente desapareció el Fonden, ¿sí? El Fondo para Desastres Nacionales, pues si se declara la emergencia, inmediatamente se tiene que invertir. Pues sí, pero no hay dinero para invertir en dicha emergencia. Entonces, básicamente, no hay una manera de enfrentar la sequía, pero no es sequía en sí
porque llueve en el Valle de México. Lo que pasa es que, como dijo este experto, no se le ha dado mantenimiento, no se han rehabilitado las presas, y algo que me llamó la atención y que es bien importante es que menciona este ingeniero que el fondo de las presas tienen una gran acumulación de metales, de basura, hasta de materias fecales. Imagínense si los sistemas de purificación de aguas son eficientes ante toda esta situación. En la ciudad de Los Ángeles, California, es bien conocido que gran parte de la población básicamente recicla el agua. ¿Cómo? Ellos toman agua del drenaje, la purifican, la limpian y la regresan al sistema de agua potable. Aquí en la ciudad de Johns Creek, donde ustedes tienen su residencia, hay un lugar que se llama Johns Creek Environmental Center, ciudad de cuidado al medio ambiente, en pocas palabras. Este lugar tiene unos grandes depósitos enormes. Son como 3 o 4 que están recibiendo agua del drenaje y tienen unas aspas especiales muy resistentes que someten el agua a un sistema de fuerza combinada, tanto centrípeta como centrífuga. Aquellos que son ingenieros, pues a lo mejor tienen una idea de lo que hablo. Para la gente con peras y manzanas, este sistema lo que hace es que rota el agua a gran velocidad, y lo que sucede es que esa velocidad lo que hace es que se acumulen las basuras, las materias fecales, el papel higiénico en el fondo del tanque, donde es succionada a unos ductos que la comprimen y se lo llevan para hacer fertilizante de jardines, lo que le llaman el compost, que es muy popular. Después se lo venden a usted en una tienda y no es más que residuos del drenaje. El agua que queda limpia, aparentemente, se somete a unos procesos químicos, le hacen un pH, o sea, le checan básicamente el nivel de pureza y catalizan varias de las sustancias químicas que están allí, como limpiadores, lavadores de trastes, detergentes, los neutralizan con una serie de elementos químicos y ya una vez neutralizados, que el agua está clara y todo, la pasan por un proceso de filtrado a presión, la regresan a un riachuelo artificial y de allí se reintegra este agua al río más grande que atraviesa la ciudad de Atlanta, que es el río Chattahoochee. Y el agua regresa a su cauce. En el río hay peces, hay gente nadando, hay gente en pequeñas lanchas, y todo aparentemente vuelve a la normalidad, y 3/4 partes del agua no se desperdician. Voy a ver si les puedo algún día grabar unas imágenes de este lugar y traérselas, porque es un sistema muy ambicioso, muy bueno. Bueno, y pude conseguir aquí en el internet una foto interesante con una toma aérea para explicarles más en detalle cómo funciona esta planta. Esta planta medirá a lo mucho
unos 3 kilómetros, por así decirlo, y siento que me pasé en la medida. Como ustedes ven, hay residencias alrededor. Este es el sitio de una compañía que procesa residuos sólidos. Es una compañía de basura que uno les paga y andan recogiendo basura casa por casa, y además ellos operan parte de esta planta. Tengo entendido que con la ciudad y 2 plantas más, 2 compañías más, y el sistema de aguas de la ciudad. Y les explico, el drenaje de todas estas casas, que son miles, llega a este lugar. Aquí es donde les digo que hay 3 grandes tanques donde el agua sucia se concentra. Luego del sistema descentrifugado, la basura de esas aguas se va por unos ductos a un sistema de almacenamiento que está aquí atrás, donde la preseleccionan, le quitan el papel, le quitan el plástico, le quitan ciertas cosas tóxicas y lo ponen en camiones comprimidos para llevárselos a la planta de esta compañía para hacer el compost. Con estos tubos que están aquí arriba, todo se hace por medio de estos tubos. Si ustedes se fijan, estos tubos depositan a presión en ese lugar los sólidos, mientras que estos tubos llevan a otro depósito el agua, ya agua un poquito turbia, porque curiosamente en las oficinas de este lugar las adaptan para ser el centro de votación cuando hay elecciones. Entonces yo he ido y ahí tienen una exhibición de cómo funciona este proceso. Entonces, en el último tanque, el agua se checa el pH, se le quita el sistema de descomposición, heces fecales, residuos de químicos, detergentes, y se clarea con químicos y se vuelve a filtrar. Ya una vez filtrada 3 veces, esa agua sale por el subsuelo cristalina, y en esta parte no la alcanzamos a ver. Déjenme ver si hay otra gráfica. Hay un río artificial mediante el cual el agua se va a ese río artificial que está aquí, de este lado. Incluso hay un gran parque donde la gente anda caminando, corriendo, y el río va por en medio del parque. Las aguas de ese riachuelo se depositan nuevamente en el río Charajuchi y se integran al ecosistema, pero ya no tienen un alto nivel tóxico. Obviamente en el riachuelo hay placas diciendo no es agua totalmente potable, no tome de ella, pero aún así los perritos van y se acercan, se quitan la sed. Hasta ahorita a mi perro no le ha pasado nada, pero el agua ya queda limpia, y 3/4 partes del agua residual de estas casas, que son casas grandes, es una zona que le llaman high scale, una zona altamente residencial. Para aquí está el área de lo que es Rivermont, y acá más acá está el Country Club of the South. Para que se den una idea, allí tenía su residencia la fallecida y gran cantante Whitney Houston. Jack Nicklaus, el famoso jugador de golf, creó esa zona residencial con mansiones de más de $2 millones. Y ahí vive mucha gente importante. Entonces, pues, ellos no se quieren arriesgar a tener un drenaje sucio, y este sistema se encarga de limpiar los drenajes también. ¿Qué sucede?
que evitan que se acumulen ratas, infecciones en el drenaje y esa agua se reincorpore al río. Bueno, yo les explicaba, en Los Ángeles hay una planta parecida, pero el agua no la incorporan al río, la meten a un gran sistema de filtrado y la potabilizan nuevamente. Y la gente toma este sistema para sobrevivir, cosas que no se han hecho en México. En Israel me tocó ver un sistema precioso al lado del mar, parecido a este, pero todos los sistemas tienen una tecnología muy parecida. En Israel succionan agua del mar cuidando la fauna marítima. O sea, que no se vayan los pececillos al sistema de agua. Es un sistema muy bien filtrado antes de integrar el agua a este sistema potabilizador. Liberan el agua de las sales y los minerales que tiene el agua de mar. Yo creo que a todos nos ha pasado nadando en el mar que de repente como que nos vamos a ahogar y nos damos un trago de agua de mar y está salada. Bueno, yo a cada costa que voy de repente pruebo el agua y en todas partes sabe diferente, pero es una costumbre mía desde niño. Bueno, en Israel no hay sistemas de agua potable y en el subsuelo ellos no explotan el agua del subsuelo, toman el agua del mar, la potabilizan y de ahí tienen agua para beber y para sus actividades. En el archipiélago japonés, que también me tocó ver, es muy diferente. Son islas sobre un sistema arenoso arcilloso, tipo por donde están haciendo el Tren Maya. El subsuelo es que se rompe, se hunde y no hay posibilidad de hacer buenos pozos. Entonces los japonesitos lo que tienen es un sistema de tanques al lado de las ciudades, pero ese sistema de tanques abastece el agua y la gente está muy bien educada. Usted va a un baño japonés, se lava las manos y el agua no se va directamente al drenaje. Llena un tanque que llena el tanque del excusado. O sea que cuando usted le jala al excusado, el agua jabonosa se lleva todo, incluso hasta los malos olores. Esa agua, ya que sale al drenaje de la ciudad, inmediatamente por manzana, no por ciudad, llega a un sistema parecido a este de filtración, de donde se le saca también todos los desechos sólidos, se procesan y el agua se limpia para potabilizarla y regresarla a un sistema de bombeo que lleva agua a las fábricas y que se le da otro uso para lavar máquinas, para lavar esto, lavar lo otro. O sea, el agua tiene, me decía un amigo japonés, 3 ciclos. El ciclo de las casas, que ya en la casa usted recicla el agua de cierta manera en el tanque del excusado, en el drenaje fluvial, que se va a otros tanques para el uso industrial y uso en las carreteras, y el grueso de esa agua, cuando termina de usarse, hay agua que condensan y regresan a lagos naturales, pero ya limpia y procesada. Entonces, en esos lagos, los japonesitos crían plantas marinas y crían especies de agua dulce, peces, que limpian las aguas y las aprovechan de cierta manera
para promover el medio ambiente, regar plantas, regar bosques. O sea, ellos no desperdician ni un centímetro de tierra ni el agua, porque es una sustancia de vida. Y en México, ¿qué se ha esperado para no tener estos sistemas? Se ha esperado aguantar a un mal gobierno que no sirve de nada, que no piensa en la población, que son una bola de ineptos, empezando por el dictador y todos los que pasaron, porque se ve que esto es un problema que se ha agravado sexenio con sexenio. A nadie le ha importado que los mexicanos tomen agua potable limpia. Alguien por ahí tiene un gran negocio de botellas de agua, tanques de garrafón de agua, que eso sí, tienen su planta de tratamiento y son los que se la venden al pueblo. Y como decía el entrevistado, el pueblo siempre paga más por el agua potable. Entonces, después de toda esta vuelta alrededor de la negligencia, porque el agua sí existe, siempre llueve, siempre hay mantos acuíferos, o sea, la cosa es que no se distribuye debidamente, no se limpia y no se le da un proceso, una resolución al problema. O sea, así como aquel que dijo, a mí no me vengan con que, y todas sus estupideces, a mí no me vengan con que el agua no existe. Ni hay sequía en México, llueve. Lo que pasa es que los políticos dicen, bueno, agricultor, ¿para qué te quejas? Haz tus tierras, en lugar de tener sistema de agua para regado, porque muchos acaparan el agua y obligan a los que no les dan agua a hacerlas de temporal. Esto quiere decir que siembran poco antes de que empiece a llover y se persignan a ver qué pasa, a ver qué sucede con la cosecha. Y eso es muy triste, porque ya era tiempo de que en México se tuvieran los sistemas más avanzados, teniendo al país que produce estas máquinas, que produce esa tecnología. Ya es fecha de que se tuvieran unas 10 plantas de ese tipo a lo largo y ancho del país, o una por estado mínimo. Pero no, nadie se preocupa, nadie lo hace. A Xóchitl yo la veo con muchas ganas, pero yo siento que AMLito Morena le tiene el pie aquí. Ya, si se fijaron, AMLito Morena fue y negoció sus prioridades para él. Igual Marco Cortés, igual toda la bola de nefastos que andan detrás de ella. Y eso sí, le van a exigir a Xóchitl hueso. Nosotros te llevamos, tú nos das huesos para todos. O sea, posiciones públicas bien pagadas, porque son unos infelices, mediocres, rateros, miserables, empezando por AMLito Morena, Marco Cortés, todos los que andan alrededor de Xóchitl, yo no confiaría en ninguno. Y me dice alguien de la audiencia, Frank, Xóchitl, yo estoy muy cerca de Xóchitl, quiere hacer muchas cosas, pero no quiere que le pase lo que a Colosio. Allí estoy de acuerdo. Pero honestamente, si hay suficientes elementos para procesar y encarcelar a AMLito Morena y a toda esa bola de rateros, pues háganlo. Alguien aquí en Georgia me decía, porque yo a razón de 2 millas básicamente soy vecino de Ricardo Anaya. Alguien me decía que llegando Xóchitl a la presidencia, llamaría a Ricardo Anaya a ser parte de lo que sería su equipo de trabajo. Si se fijan, en este gobierno López Obrador opacó
Nadie conoce quién es este fulano. Los conocemos por la corrupción, como al fiscal general de la República, Gertz Manero, por tanta acusación de que hasta a la esposa de su hermano la mandó encarcelar y ha hecho miles de tropelías que no tienen nombre. Bueno, por eso conocemos a los funcionarios de López, por sus malas acciones, pero ninguno es conocido por ayudar, por trabajar de manera honesta al pueblo de México. Entonces, ¿qué estamos esperando, mexicanos? Que nos llegue el día de la elección, Dios no lo quiera, knock on wood, toco madera, que nos llegue el día de la elección con sequía y falta de agua, y aparte, consecuentemente, todo lo que hay detrás, se bajaría la producción de alimentos. Ya me dicen que hay una tremenda baja en la producción de maíz, que el maíz que se usa para hacer tortillas en México va de Estados Unidos, no es maíz ya mexicano. Y gracias a eso la tortilla es accesible y está súper subsidiada. ¿Qué pasaría? Baja de muchos productos y el dictador feliz de la vida, porque con tu sed de agua controlará tu voto y una vez más se defecará en la democracia mexicana. Muy triste, pero hay que decirlo. López Obrador, no tienes muchas cosas que no puedo decir al aire, pero lo que menos tienes es las cualidades de ser calificado para ser un presidente honrado y honesto. Y a la persona que vas a imponer, porque nadie va a votar por ella democráticamente hablando, la estás llevando a que obedezca tus órdenes. Y por ahí se dice que de último minuto te quieres quedar en el poder para seguir saqueando y destruyendo a México. Tristemente, pero es la verdad. Además, vean los videos, porque igual que López Obrador, ya su homólogo Joe Biden, que quiere reelegirse, padece de problemas seniles y confunde y se le olvidan nombres. Me da tristeza porque aparentemente Biden tiene algunas buenas intenciones, no todas. Acuérdense que es un político ambicioso, como todos. Y como van a ver en los videos, el día de hoy y hace algunos días, confundió el nombre del presidente de Canadá con un expresidente de Francia que falleció hace varios años, François Mitterrand. Además, se le olvidó el nombre de la organización terrorista Hamas y anda feliz porque va a seguir dando fondos para armas a Israel, a Ucrania, y honestamente fomentar la guerra en estos momentos de la vida no es nada constructivo para arreglar los problemas del mundo. Aunque Anthony Blinken ya fue a Egipto, fue a Israel, fue a varios países a conciliar intereses, pues Biden sigue aferrado en enviar armas. Y esas armas nos matan a todos, no físicamente, pero sí emocionalmente. Cuando vemos esos niños sufriendo, ancianos. Seamos pacifistas, seamos por una vida mejor, por el bien de nuestros hijos. Olvídense, nosotros ya vivimos,
pero lamentablemente los que pagan el plato roto son los más pobres, los más afectados, y nadie hace por ellos, nadie. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Secure the border and fund these other programs. Trump and the MAGA reach announced. There is some movement, and I don't want to, well, maybe choose my words. There's some movement. There's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas, but it seems to be a little over the top. We're not sure where it is. There's a continuing negotiation right now. So right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And it was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, from France looked at me and said, you know, why, how long are you back for? And I looked at him, and the Chancellor of Germany said, what would you say, Mr. President? I picked up the paper tomorrow in the London Times, and the London Times said, 1,000 people break through the House of Commons, break down the doors, 2 Bobbies are killed. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.